Estás escuchando el programa de difusión y democratización de la cultura fungi de Micelio Humano. Si bien el mundo fungi es muy amplio y diverso, nos interesan tres puntos principalmente: hongos, culturas y salud. Mi nombre es Melissa Hurtado, soy colombiana, terapeuta, magíster en psicología clínica y fundadora de Micelio Humano. En Micelio Humano acompañamos y educamos a personas y colectivos en el vínculo responsable y consciente con hongos expansores de la psique, es decir, hongos psilocibios. Hoy nuestro foco es salud, particularmente salud mental, y contamos con el esfuerzo conjunto de Psique desde Uruguay, los divulgadores desde Chile y Micelio Humano desde Colombia. Queremos compartirles testimonios de personas en el sur de Latinoamérica que se han vinculado con hongos expansores de la psique o hongos psilocibios para regenerar su salud mental. Tanto Bernardo como Marcelo son psiconautas. Esto quiere decir que son personas que exploran su conciencia a través de diferentes metodologías o psicotecnologías, siendo las sustancias psicoactivas cierto tipo de psicotecnologías, pero no son las únicas. Les cuento un poco de quién es Bernardo y quién es Marcelo. Bernardo es originario de Uruguay, se dedica al cultivo de hongos y es fundador de Psique. Ese es un proyecto de facilitación de salud a través del contacto con la sabiduría de la madre tierra, y su equipo está conformado por psicoterapeutas, médicos, cultivadores, químicos farmacéuticos y profesores de yoga. Por el lado de Marcelo, que no va a estar presente hoy, pero quiero resaltar toda su labor en el proceso de ideación y de diseño de este espacio con el que contamos hoy. Marcelo Lezano es originario de Chile, es facilitador de bienestar y fundador de Los Divulgadores. Este es un colectivo interdisciplinario de divulgación de conocimiento académico y ciencia ciudadana con foco en salud. El objetivo principal de Los Divulgadores es desmitificar la noción de que los fármacos son la única vía posible para el cuidado de la salud mental. Están abriendo caminos muy interesantes e importantes para dar lugar a enfoques más amplios e integrales de salud contextualizados con la realidad social de cada persona y grupo poblacional. Bernardo, bienvenido. Bien, bueno, yo empecé a vincularme con los hongos hace casi unos 30 años. Esa fue la primera vez que me encontré con ellos. En realidad, mi educación viene por el lado de lo técnico. Yo estaba estudiando para técnico aeronáutico, pero cuando los hongos llegaron a mí, yo estaba en una situación psicológica bastante compleja, una depresión profunda, y ellos generaron un cambio radical en mi estado anímico, en mi manera de sentirme y de relacionarme con el mundo. Ahí comenzó mi vínculo con ellos y luego pasaron cerca de 16, 17 años hasta que me reencontré con ellos por segunda vez y comencé a cultivar. Comenzar a cultivar tenía que ver con mi necesidad de seguirme vinculando con ellos, pero también con el deseo de compartir y de que esos cambios tan radicales, tan gigantescos, se produjeran en otras personas también. Cuando te empezaste a vincular con los hongos la primera vez, antes de que comenzaras a cultivarlos, ¿cómo fue la llegada de los hongos? Digamos que fue una búsqueda activa tuya para buscar alternativas para transitar ese momento de depresión que estabas vivenciando, o fue algo más que escuchaste de otra persona que te lo referenció? Fue una situación bastante particular. Yo, si bien estuve a punto de recibirme de técnico aeronáutico, abandoné los estudios a dos materias de recibirme y quedé viviendo, rompí con mi vida habitual y estuve unos cuantos años viviendo en situación de calle. Estaba en un estado de depresión profunda y en situación de calle. Llegó a Uruguay una persona, Leonardo, que casualmente tiene mi misma edad exactamente, nació el mismo día que yo, y llegó a Uruguay en búsqueda de los hongos que crecen acá, Psilocybes cubensis, que no son ni mejores ni peores que los otros, pero son una cepa muy particular que él quería encontrar. Y bueno, así fue que conocí a esta persona y entre quien era mi hermano de la vida en ese momento, que ya no está entre nosotros, y yo, comimos
todos los hongos que él se iba a llevar de regreso para Chile, él era de Chile. Fue una cantidad muy, muy grande, muy superior a lo que se le llama una dosis heroica, y el cambio fue radical en todo sentido, en mi estado anímico, pero también en mi situación social. Conocí a quien después pasó a ser la mamá de mis hijas, económicamente todo cambió, todo pasó a ser muy, muy diferente. Básicamente tocaste fondo Sí, y pudiste volver a impulsar para volver a sacar la cabeza y respirar. Y entiendo que la forma en cómo has venido viviendo tu vida a partir de ese tocar fondo ha sido desde la vitalidad, desde acompañar a otros, desde expandir como tu ser con asuntos que se sientan más alineados contigo. Entonces, es un ejemplo como muy bonito o experiencial de cómo se puede transitar estados dolorosos, pues, o de sufrimiento humano. Después de ese proceso, Bernardo, ¿qué te impulsó o cómo fue ese camino para decir, bueno, voy a hacer un documental? bueno, yo estaba siendo testigo, testigo directo y casi protagonista, digo casi porque entiendo que el ser que sana a la gente es el hongo, pero al estar yo cultivándolo y facilitándolo, era un testigo muy, muy directo de experiencias muy conmovedoras, muy, muy ricas en detalle, pero muy ricas en cuanto a lo contundente, digamos, ¿no? Muy, muy emocionantes. Entonces todos los días me tocaba ver casos así, ver personas que llegaban de repente en estados depresivos terribles o con problemas de adicción o sufriendo la vida y en muy poco tiempo brillaban, como digo yo, llegan y hay en un estado radiante, en un estado de felicidad, en un estado de agradecimiento y mi interés era compartir eso con la sociedad. Ha habido un renacimiento en torno a la psicodelia, puntualmente en relación a los hongos, entendiendo pues que hay varias modalidades de uso, microdosis, minidosis, macrodosis, en tu caso experiencial, una macrodosis la que te permitió resurgir, creo que en otras más posiblemente ha sido por otras modalidades de uso, me refiero a la dosis. En documental, quisiera que nos contaras un poco más cuáles han sido los usos exploratorios que las personas le han dado, microdosis, macrodosis, más con un enfoque terapéutico, con un enfoque recreativo que también es viable o experiencial. Bueno, en mi caso me he relacionado con los hongos de todas las formas posibles y en lo que tiene que ver con la gente también, o sea, está más o menos dividido, si pudiéramos dividirlo en microdosis y macrodosis, eh, es más o menos mitad y mitad, pero a veces la microdosis lleva a la macro, nos va preparando de alguna manera, afinando nuestro propósito, afinando nuestro entendimiento y generando, ayudándonos a generar las condiciones para la macrodosis. O a veces se comienza con una macrodosis y desde la microdosis se sostiene y, y se logra hacer una integración mayor y sostenida de lo que sucedió. Pero a veces microdosis y macrodosis es como una especie de simplificación, porque a su vez la microdosis puede ser dividida en una cantidad interminable de escalones y de graduaciones, y la macrodosis de alguna manera también. Como siempre digo, el hongo no tiene, es un poco como el ser humano, en el sentido que no tiene mínimo y no tiene máximo tampoco, no le conocemos los bordes. El caso del documental está más enfocado a la transformación de la salud de las personas que justamente así como tú en su momento tuvieron estados de salud mental y física que estaba más relacionado con el sufrimiento, con el desequilibrio, con el dolor, sin importar la categoría diagnóstica que se le dé, llámese categoría diagnóstica, cuadro clínico de depresión, ansiedad, estrés postraumático, adicción, etcétera, sino que simplemente poder resumir que todas son manifestaciones de sufrimiento humano y que cuando estamos en esos estados, el alma o nuestro propio ser, nuestra salud mental, nuestro autocuidado, bueno, busquemos alternativas diferentes. Ahí viene un punto
y es que alternativas para la salud hay muchísimas en el mundo, pero parece ser que hay una búsqueda muy interesante de personas en todas partes del mundo para acercarse a este tipo de naturaleza como son los hongos. Viendo un poco, teniendo una mirada más contextual y más sistémica en lo que vos observás en el sur global, llámese Uruguay, Chile, Argentina particularmente, ¿qué ves que está pasando en términos de salud en el sur global? O sea, ¿por qué las personas en el sur global, en contraste con Colombia, por ejemplo, Centroamérica u otros lugares, han estado tan movilizados en la búsqueda de hongos y salud? Yo creo que hay una gran búsqueda, una gran necesidad de aliviar el sufrimiento y muchas veces también una gran búsqueda de evolución por parte de personas que no se perciben en sufrimiento. Creo que está bueno eh, entender que quien no tiene un trastorno o quien no está diagnosticado o quien incluso entiende que no está sufriendo la vida también tiene derecho a seguir evolucionando y a sentirse todavía mejor. Por eso que decíamos en un principio que el ser humano no tiene límites. Pero también entiendo que muchísima gente está buscando el alivio del sufrimiento, no siempre de forma consciente. A veces esa búsqueda del alivio del sufrimiento viene por lo que podría llegar a llamarse recreativo, que muchas veces está mal visto, ¿no? A veces, o sea, estamos en una sociedad en donde la búsqueda del placer, la búsqueda de pasarla bien, eh, no se ve del todo bien y tiene que ser a veces un medio para algún fin, como el, por ejemplo, ser más productivo o algo por el estilo. Casi siempre implica ser más productivo, no siempre, pero entiendo que la búsqueda de sentirse bien es una búsqueda súper genuina, más allá de que se haya detectado o no un trastorno o una patología. Em, Cuando nos ponemos a mirar esa búsqueda de lo recreativo, siempre hay mucho detrás y cuando alguien viene y de repente me dice, Bernie, nos vamos con unos amigos al campo y queremos divertirnos y pasarla bien, los consejos que le doy a esas personas son prácticamente idénticos a los consejos que le doy a alguien que va en una búsqueda de mejorar su situación de ansiedad o de depresión. Consejos que van por el respeto al hongo, consejos que van por el cuidado del ambiente, consejos que van por el tener un propósito eh, y ser consciente de ese propósito. Al menos ser consciente de qué es lo que se cree que se está buscando, ¿no? Porque a veces el propósito es reírse y bueno, es un propósito hermoso, pero también si está esa búsqueda es porque, ¿por qué no nos estamos pudiendo reír todos los días, ¿no? Em, entonces lo recreativo y lo medicinal se cruzan, se entrelazan y tienen fronteras que no están del todo claras. Creo que lo importante siempre es tratar de tener el máximo de cuidados y atenciones posibles. Siempre decimos que el universo ama los detalles y el hongo también. Entonces, si bien los detalles podrían ser infinitos, tratar de dar lo mejor de nosotros para cuidar todo, cuidar la alimentación, prestar mucha atención de quién estamos acompañados, prestar mucha atención al después y a todo lo que podamos prestar atención. En relación a cómo las personas nos vinculamos con los hongos y los cibios cuando existe una finalidad recreativa, viene a mi mente cómo las culturas tienen una serie de normas, narrativas que tienen la finalidad de moldear el comportamiento de los individuos y de las masas.
Las personas solemos aprender por imitación, hay otros tipos de aprendizaje, en este caso me refiero puntualmente al aprendizaje por imitación, en el cual observamos el repertorio conductual de otras personas que están en nuestro entorno y por default o casi que en piloto automático integramos esas modalidades de comportamiento a nuestro repertorio conductual, replicándolo una y otra vez sin cuestionarnos de dónde vienen, cuál es la funcionalidad o incluso el aspecto problemático de esas normas sociales o esas narrativas. Dentro de esas narrativas es de resaltar que algunas culturas entienden la productividad y la recreación como dos aspectos de la experiencia humana que no están conectados entre sí e incluso algunas culturas lo ven como dos puntos que son contradictorios. De esa misma manera, el concepto de salud y recreación tampoco suele verse como aspectos que estén conectados. Ahí viene la parte interesante y es que muchas de las personas que solemos vincularnos con los hongos y los ibios hemos podido observar que esos aspectos sí están relacionados entre sí. Me atrevería a decir que incluso es posible integrarlos. Para poder integrar algo es importante conocer el cómo integrar y pues creo que ahí hay una invitación directa a todos los que nos están escuchando y viendo. La invitación es a que podamos plantearnos, o más bien replantearnos, qué entendemos por salud, qué entendemos por recreación, qué entendemos por productividad. Y pues ahí quisiera comentarles algo, y es que en torno a la posibilidad de sentir placer y por supuesto de gestionar el placer, de hacernos responsables de nuestro placer y moldear nuestra conducta en este proceso, contarles que la gestión del placer es un término asociado a la reducción de riesgos y daños, que es un enfoque de salud pública que opera a nivel mundial. La posibilidad de experimentar placer y compartir con otros claramente incide en nuestra salud mental. Si estamos bien en términos generales, también la manera en cómo nos aproximamos al trabajo, la vida, las relaciones, la academia, los estudios, también va a estar mediada por esa percepción y posibilidad de experimentar bienestar. Y eso quiere decir que la salud y el placer están directamente relacionadas. Tienen un impacto que es directamente proporcional entre sí. Entonces, quiero resaltar pues que esto existe, que ese planteamiento ya se ha hecho, que se está revisando en un enfoque de salud pública, que es la reducción de riesgos y daños, y creo que es momento de que culturalmente también podamos tomar estos aprendizajes de la reducción de riesgos y daños para plantearnos cómo vivimos el placer, ya que entendemos que sí está directamente vinculado con la posibilidad de desarrollar, construir o incluso sostener los estados de salud con los que gozamos. Creo que también los planteamientos que nos extiende Bernardo en torno a la recreación y a la salud son también una invitación a replantearnos qué entendemos por salud en términos de la ausencia o la presencia de enfermedad o lo patológico, ya sea que haya un cuadro clínico o un diagnóstico efectuado por una profesional o un profesional de la salud, o que ese diagnóstico no haya sido efectuado, pero que la persona en su capacidad de autoobservación y la observación de sus vínculos haya podido evidenciar algunos asuntos que pueden resultarle a sí mismo o a otros problemáticos. Entonces, más allá de la presencia de lo patológico o la ausencia de lo patológico, la salud es muchísimo más que una patología o la expresión de una serie de síntomas, y creo que cuando logramos trascender ese concepto de salud, es ahí que podemos hacer clic con cómo la salud está vinculado con la posibilidad de recrearnos, de sentir placer y buscar espacios para hacerlo de una manera sana, para nosotros y para otros. Cuando las personas se vayan aproximando a tu canal de YouTube, esta información la van a encontrar al finalizar este espacio de conversación. Van a encontrar unos testimonios muy interesantes de personas de Uruguay, de Argentina, de otras partes del sur de Latinoamérica, que han encontrado justamente una forma de potenciar su salud, incluso cuando no hay una patología de base, y los hongos han jugado un aspecto clave en este proceso. No solamente los hongos, sino también la guianza, transitando ahora a un aspecto cultural de cómo las personas se refieren a los hongos, más allá del tema de recreación, sino como a cómo denominamos o nombramos los hongos y los ibios. Ahora transitando un aspecto cultural sobre cómo las personas nos referimos a los hongos, he observado que en diferentes partes del mundo, tanto de habla hispana como de habla inglesa, hay personas que lo nombran como psilocibina, otros como hongos, hongos mágicos, niños santos, y hace un tiempo me estoy cuestionando sobre ello. Claramente todas las personas somos libres de hacer uso del lenguaje como queramos, sin embargo las palabras que elegimos pueden ser más o menos precisas según lo que corresponde realmente a la naturaleza del hongo. Entonces ahí, Bernardo, quiero preguntarte, en tu opinión, ¿cuál es el término más preciso para referirnos a este tipo de naturaleza psicodélica? Varios términos, hay varias maneras de referirnos a los hongos. Yo muchas veces los nombro
por su nombre científico, que son hongocilocidios o hongocilocibes. Eh, Como los hongos me han llevado a mí y a muchísima gente a situaciones de mucha felicidad, de mucha alegría, también tendemos a nombrarlos desde el cariño, los niños santos, los honguitos, los hongos mágicos, por su gran poder, los nombramos de muchas maneras, pero como no los nombro nunca, es como si los Sibina me hace mucho ruido esa manera de referirse a los hongos, básicamente porque no lo son. Eh, Referirse a ellos como si los Sibina, en primer lugar, es mentir. Y estaría bueno que eso sea suficiente, digamos, para dejar de referirse a los hongos y los psilocybios como psilocibina. Si nos ponemos más, o si nos ponemos técnicos, está bueno recordar que los hongos psilocibes contienen psilocibina, psilocina, baustecina, aureginina, dimetiltriptamina, pequeñas cantidades de bufotenina y unas cuantas triptaminas más, que son todas psicoactivas, tienen todas un gran poder de generar estados incrementados de conciencia. Cada una de esas moléculas que nombré por separado tiene un gran poder de generar estados aumentados de conciencia. El hongo, además de poseer todas esas triptaminas que nombré y otras tantas que no nombré, muchas que ni siquiera tienen nombre porque surgen y no las llegamos ni siquiera a registrar, contiene otros elementos que interactúan con esos principios activos y afectan la manera en la que esos principios activos llegan a nuestro sistema nervioso. También existe algo que se llama efecto séquito, que es la interacción de todos esos principios activos entre sí y con los principios no psicoactivos. En, entonces, toda esa interacción genera algo completamente distinto al consumo de psilocibina aislada y también algo completamente distinto a lo que sería la suma de las partes. ¿Verdad? Referirse al hongo como psilocibina es como que alguien se refiera a mí como calcio o como hidrógeno. Yo no soy calcio, yo soy Bernardo, eso es algo muy distinto, pero incluso aunque agarráramos todos los elementos que conforman mi cuerpo, ¿no? Calcio, hidrógeno, hierro, etcétera, 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 hiciéramos una montañita con eso seguiría sin ser Bernardo. Entonces, referirse a los hongos como psilocibina, eso en principio es una mentira, o en el mejor de los casos un error, y, y genera mucha confusión. Como dato no llega a ser ni el 1% del hongo seco, la psilocibina además. Pero es un error del tipo ir a la verdulería y decir, dame un kilo de vitamina C, y el verdulero nos va a decir, no, que querés un kilo de limones, pedime un kilo de limones, no, no vendo vitamina C. Es una tendencia humana. Ahora que pues te mencionas esa tendencia para separar o a fragmentar, y creo que es una postura muy de las personas que están en posiciones de conocimiento, ya sea conocimiento social, cultural, científico, esa tendencia a desmenuzar o a fragmentar eh, algo para poder comprender, y me parece importante nombrarlo ahora porque eso tiene una finalidad, y es que los seres humanos en nuestra limitada mente humana podamos comprender un poquito más los fenómenos novedosos a los que nos estamos acercando, pero llega un punto en que tal vez como construimos conocimiento como humanidad, pues requiere una actualización, y es bueno, ya juntamos, digamos, el hongo como en varias partes, en varios alcaloides, para intentar entender cada alcaloide para qué sirve, pero debe haber también una tendencia integradora que nos permite entender la sinergia, el efecto séquito que tú nombras en el hongo, y por supuesto esa tendencia integradora de cuando ya ese hongo en su totalidad entra en contacto con nosotros. Entonces yo creo que hay una posibilidad enorme, nos esperan años, muchos años, de continuar estudiando los hongos en interacción con los humanos para entender un poquito y de forma humilde también qué pasa en este universo de dos especies diferentes que tienen potenciales pues, de co-construcción, tanto para los humanos con los temas que venimos hablando, como para los hongos también, que se vinculan con nosotros. Entonces ahí, ya volviendo a los humanos, propiamente, me parece muy interesante y extraño que pese a la posibilidad amplia que presentan, los hongos todavía no hacen parte de nuestros sistemas de salud, al menos en Latinoamérica, y no sé si vayan a hacerlo, pero no, porque hay un asunto vinculado con la criminalización de sustancias psicodélicas en el mundo, en algunos países, y
Quiero preguntarte vos qué pensás sobre eso, sobre el hecho de que los hongos todavía no hagan parte del sistema de salud. ¿Lo ves como algo que vaya a suceder o crees que no es una probabilidad? Creo que si todavía no está sucediendo es simplemente porque no evolucionamos lo suficiente y porque no tenemos la suficiente memoria, ¿verdad? El ser humano se está vinculando con el hongo y el hongo con el ser humano desde hace muchos miles de años. De hecho, ellos formaron una parte importante en nuestra evolución, en nuestra capacidad de hablar, de caminar en dos extremidades. O sea, ellos nos vienen ayudando desde antes de que seamos esta forma humana que conocemos hoy en día y hace 5 nanosegundos en lo que es el pasado del ser humano que nos desvinculamos, no del todo por suerte, que nos desvinculamos con ellos. Hoy en día no forman parte del sistema de salud, pero simplemente porque no vemos esta sociedad moderna no ha evolucionado lo suficiente, pero sin duda que va a suceder. Hacia dónde está yendo el ser humano desvinculado de los enteógenos en general, está a la vista, ¿verdad? O sea, los datos están, aumentos impresionantes de depresión, de suicidio, de ansiedad, de cosas bastante graves. Y hacia dónde va la salud de las personas que se vinculan con los hongos, también está a la vista, también está surgiendo mucha estadística, también están habiendo muchísimas investigaciones. Los hongos están generando en el ser humano cambios radicales, rápidos y sostenidos en el tiempo. Y hay mucho registro de eso, cada vez hay más registros de eso. También hay registros de psilocibina aislada, pero también hay registros comparativos, como los que han hecho, como los que están divulgando los amigos de los divulgadores Chile, en donde se muestra con claridad la diferencia entre consumir psilocibina, que por un lado es una molécula, un objeto, y vincularnos con los hongos psilocibios, que son seres. Aunque nos pusiéramos muy materialistas y pasáramos por alto lo que estoy diciendo de que la psilocibina es una cosa y los hongos son seres, de todas maneras las evidencias están a la vista, los estudios están hechos y las comparaciones hablan bastante claro a favor de los hongos. Pero sin duda, o sea, sin duda que hay dos caminos. Uno, los dos caminos están a la vista, en realidad, el de comportarnos soberbiamente y no vincularnos de forma consciente con la naturaleza y con seres de la naturaleza mucho más conscientes y sabios que nosotros, o el otro camino. ¿Qué implica para vos un vínculo consciente con hongos? Implica, implica cambios, implica responsabilidades, pero sobre todo eso, cambios. Eh, los hongos nos muestran cosas en esa expansión de la conciencia, vemos cosas que no estábamos pudiendo ver. Entonces, implica la decisión de ser coherentes con esa nueva información. Los cambios podemos entenderlos como un potencial asociado al vínculo consciente y también responsable con hongos y los ibios. Sin embargo, no es un aspecto o un resultado que puedan garantizar los hongos por sí mismos. ¿Eso qué quiere decir? Que en estados no ordinarios de conciencia, en el caso de vincularnos con los hongos a través de una macrodosis, o en el caso de llevar a cabo un ciclo de microdosificación, lo que podríamos esperar son insights de diferente intensidad y visibilidad para nosotros. Y estos insights se pueden entender como la capacidad de darnos cuenta y hacernos responsables de la información que viene de nosotros mismos, en donde los hongos son coayudantes. Coayudantes es la palabra que usamos en micelio humano para definir la función que tienen los hongos en relación con los seres humanos, en términos psicológicos. Y eso quiere decir que si bien ya nos dimos cuenta que algo que es importante revisar, replantear o prestarle más atención, y los hongos ocupan un lugar en esa posibilidad de darnos cuenta, lo cierto es que nosotros debimos accionar. Hay una frase que circula en la comunidad psiquedélica entre psiconautas, profesionales de la salud, y es esta frase de ellos no van a hacer el trabajo por nosotros. Eso quiere decir que ayudan, pero nosotros como seres humanos debemos hacernos responsables de nuestra propia psique. Creo que
Se nos ha dado una vida y somos los pilotos durante el tiempo en que estemos existiendo. En algún momento, en otra conversación, mencionabas, Bernardo, algo sobre el respeto hacia el hongo, y es algo que de hecho también he escuchado en Colombia, en donde el vínculo con enteógenos es bastante frecuente, especialmente por culturas indígenas vinculadas con hongos, como los Embera-Chamí. Y ellos de hecho también mencionan que desde su marco de pensamiento es importante tener en cuenta el respeto hacia el hongo, que implica en términos prácticos, o sea, comportamientos de las personas, cuando hablamos de una actitud de respeto o irrespeto hacia el hongo. Lo he aprendido desde la experiencia, si bien a mí han llegado como los comentarios o de cuáles son las prácticas que hay que hacer, yo siempre fui como muy descreído y lo que he aprendido lo aprendí desde el vínculo directo con ellos. Eh, Creo que lo primero es entender en un principio la cuestión es percibir que cuando nos vinculamos con ellos, nos estamos justamente vinculando con un ser, un poco estamos viendo el mundo como ellos lo ven, un poco nos están prestando su visión de la realidad y un poco ellos están teniendo la experiencia de estar en un cuerpo humano. Ese espíritu está teniendo la experiencia de tener un cuerpo humano y de ver el mundo a través de un cuerpo humano. Entonces, si vamos a recibir a alguien a quien queremos mucho en nuestra casa, la ordenamos, la ponemos limpia, la ponemos linda. Entonces, ¿qué implica en términos prácticos esto? Tener una buena alimentación. Si vamos a comer hongos, recibirlos con nuestro sistema digestivo limpio, no habiendo comido porquerías, eh, no ir a situaciones conflictivas. Ellos son extremadamente sensibles, inconmensurablemente sensibles, entonces, eh, por más que tratemos de evitar los conflictos en general en la vida, si no los podemos evitar del todo, evitar comer honguitos ese día en el que vamos a resolver algo en donde las energías de repente no van a ser las mejores. Hablarles, como primera cosa, hablarles, reconocerlos y como que están acá acompañándonos, vinieron a prestarnos su ayuda, entonces tener ese mínimo, esa mínima consideración, ese mínimo respeto justamente de dirigirles la palabra, de darles las gracias. Creo que va por ahí, por la parte de tener conciencia de ellos y a partir de ahí todo lo que eso implica. Hay muchas personas que se vinculan con ellos por estar en procesos de desmedicalización farmacológica y pues quieren transicionar de fármacos a hongos justamente, pero tal vez lo están haciendo bajo una lógica de consumir. Pues traigo algo de la afuera y lo incorporo en mi ser, pero como muy en piloto automático y sin esta conciencia de, a ver, ¿qué es eso que voy a incorporar a mi cuerpo? Como tú bien dices, cómo me preparo, cómo dispongo mi ser, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, y también cómo reconozco a esto que estoy incorporando en mi ser, que no es un fármaco, es un ser vivo, y creo que ese reconocimiento de la vida y el respeto por la vida y el respeto por los cambios que van a ocurrir en nosotros mientras nos vinculamos con esa forma de vida. Es muy interesante escucharte. Esta perspectiva nos permite reflexionar también cómo los seres humanos hacemos vínculos con el afuera y también es una oportunidad para hacer vínculos diferentes justamente con la vida. Bernardo, creo que ha sido muy interesante también en la trayectoria que tenés el hecho de que te venís vinculando con diferentes colectivos. He notado que en el subglobal hay un montón de avances en términos investigativos. Tú ahorita lo mencionaste, voy a volver a retomar ese tema, porque digamos que en diferentes partes de Latinoamérica hay diferentes formas de vincularse con los hongos. En México, que es mucho más tradicional posiblemente,
En Colombia estamos empezando a aperturarnos desde un punto de vista de salud, pero veo que en el sur global la aproximación no solamente ha sido exploratoria y libre, sino también investigativa desde el campo académico y también investigación independiente, que es ahí donde quería llegar. O sea, no solamente ahora la construcción de conocimiento se da por la ciencia, que eso me encanta, que es importante ampliar la mirada, y pues hay otras formas de hacer investigación. Entonces, básicamente te quiero pedir acá que nos contextualices de qué observas vos en tu entorno en avances que se vienen haciendo en Uruguay, puntualmente con los hongos, desde las diferentes modalidades de investigación, y si nos querés contar qué más notar otros países vecinos. En Uruguay recientemente sucedió una investigación muy interesante que hizo Federico Montero y Cecilia San Martín. Federico Montero es un psicólogo que vos conocés, muy un referente acá en Uruguay en lo que tiene que ver el vínculo de la psicología con los hongos mágicos. Y Cecilia San Martín es una doctora argentina que también se viene vinculando con los hongos mágicos hace mucho. Hicimos eso con mis honguitos, que tuve el honor de que crecieran en mi laboratorio, en mi espacio, y esa es una investigación muy interesante con hongos en terapias de microdosis. Y después las personas, particularmente, todos nos estamos preguntando muchas cosas. Acá en mi espacio, por ejemplo, hacemos algo que le llamamos círculos de conversación, en donde nos juntamos, personas que nos estamos vinculando con los honguitos, a compartir nuestras experiencias, a aprender de las experiencias de los otros. Es algo muy horizontal y muy enriquecedor. Si bien no estamos dejando registro escrito de eso, sí se está incrementando nuestro conocimiento a partir del conocimiento de los demás. Después, por lo académico, o sea, directamente desde lo académico, no se ha habido de mucha investigación. Había un poquito de investigación sobre psilocibina en un grupo interdisciplinario. Ahora, el otro día se acercó la gente de la universidad, la gente de Arche, a hacerme una propuesta ahí colaborativa. Vamos a ver qué surge, pero desde lo académico hasta el momento yo no he sabido de nada, pero sí mucha curiosidad y mucho vínculo entre los que nos vinculamos justamente con los hongos para aprender y para compartirnos nuestras experiencias. De hecho, cuando nombras la academia, creo que hay muchas formas de hacer academia, pues o avances en términos académicos. Una es el método científico, claramente, pero también hay una forma de hacer academia y construcción de conocimiento que es a través de la fenomenología. De hecho, hace un par de semanas también le hacía una entrevista y un espacio pues, de construcción de conocimiento con Felipe Soto, no sé si lo conozcas, es antropólogo chileno y está trabajando, creo que en la Universidad de los Lagos en Chile, y desde esta perspectiva antropológica, él justamente socializaba estos círculos o estas posibilidades de hacer fenomenología, que es tomar las experiencias de las personas cuando ya han transitado por procesos de psicodelia para ver qué surge después de esos procesos, incluso vinculados con la arte terapia, o sea, con lo gráfico. Entonces, eso me gusta también un montón porque expande la posibilidad del método científico. Sí. No, es decir, podemos usar el método científico para investigar y además podemos complementar con otras formas de construir conocimiento. Entonces, creo que se vienen años muy interesantes en términos de información. Sí, totalmente. Y se parece mucho, esa forma de interconexión se parece mucho al micelio, y obviamente esto no tiene nada de casual en el mundo fungi. No creemos en las casualidades, obviamente. Y me estaba olvidando de la gente de Ciclos, por ejemplo, también, que es un grupo de psicólogos que también están haciendo estos círculos de conversación. Y yo creo que estos círculos van a surgir cada vez más porque son algo muy natural. La necesidad y el deseo de transmitir nuestras experiencias y de escuchar las experiencias de otras personas que están en caminos similares al nuestro.
esa interconexión yo creo que va a ser cada vez mayor. Hay cierta analogía entre justamente eso y el crecimiento del micelio y también entre eso y una especie de Internet mucho más natural, genuina, imposible de destruir y de manipular a su vez, y mucho más fuerte, pero que también nos acercan a una comunicación mucho más rica que a veces, o sea, que lo que a veces se puede codificar en palabras. Si bien son conversaciones, en esas conversaciones pasan cosas eso, mucho más ricas de lo codificable en palabras que lo verbalizable. O sea, todos salimos de esas reuniones en un estado emocional bastante más bonito que el que traíamos cuando entramos. Y eso también es información, El sentir es información. sin El duda. sentir construye, el sentir colectivo construye un montón y creo que eso es un aprendizaje importante que nos dejan los hongos. Sí, Creo que las personas que nos están escuchando también pueden ser como de diferentes, pueden venir de diferentes perspectivas teóricas. Acá posiblemente nos escuchen psicólogos, psiquiatras, médicos y también personas que están buscando alternativas para la salud y pues migrando un poco como a la posibilidad de vincularnos con los hongos desde diferentes perspectivas, ya sea que queramos acompañar a otros y seamos facilitadores de experiencias o de procesos de salud, o qué recomendaciones les das a las personas que nos pueden estar escuchando, o sea, qué pueden encontrar en tu documento que les pueda ser de valor para sus objetivos. creo que escuchar esos relatos es algo de mucha utilidad por el hecho mismo de enterarnos, de enterarse de que eso está sucediendo. Me parece que el documental puede ser de mucha utilidad para aquellos que están en estados de depresión, para aquellos que están en estados de ansiedad, para aquellos que se sienten adictos a algo o esclavos de algún patrón de consumo. Y, y están dando mucho de sí para cambiar esa situación. También quisiera como hacerle un llamado a las personas que están un poco escépticas con los hongos, eh, permitirse la apertura. Creo que el mundo nos está mostrando que hay unas necesidades muy puntuales en términos de salud, o sea, hay unas problemáticas de salud mental muy fuertes, asociadas también a dinámicas socioculturales que están sucediendo todo el tiempo. Y pues los sistemas de salud, si bien son muy eficientes para algunos aspectos, para otros no tanto. Entonces también como hacer esta invitación a aperturarnos a nuevas formas. Bueno, no solamente estos los oncólogos vienen incorporando en su cotidianidad pues otras culturas, pero para nosotros sí es novedoso y qué lindo que podamos permitirnos explorar con la mirada de niños también la novedad para explorar y para escuchar el conocimiento de otros que vienen transitando de la experiencia también. Entonces, también hacer ese llamado y también en aras del tiempo y también de no adelantarles demasiado de lo que van a ver en el documental, porque la idea es que lo vean y no solamente que se quedan con lo que estamos acá, pues irte, Bernardo, que nos hagas o que les hagas a las personas una invitación directa a ver el documental y también en dónde pueden encontrarlo. Yo invito a todos los que están buscando disfrutar de la vida, disfrutar esta experiencia de ser humanos, sentirse mejor, a mirar este documental que trata sobre hongos, que trata sobre personas y que trata sobre un vínculo entre los hongos y nosotros, que trata sobre disfrutar, que trata sobre ser feliz, que trata sobre sentirse mejor y sobre un camino muy real y muy posible que tenemos todos la posibilidad de recorrer. ¿Dónde pueden buscarlo? ¿En qué plataforma?
En nuestro canal de YouTube, Psique Hongos Mágicos. Lo pueden encontrar como Psique Hongos Mágicos. Vayan a las redes y lo exploren, nos dejen comentarios también, nos cuenten sus experiencias. La idea es expandir los micelios, porque no solamente son uno, muchos micelios los que se empiezan como a conformar en aras de vincularse con los hongos para los potenciales que tienen. Y pues Bernardo, quiero agradecerte primero por aceptar este espacio de entrevista, segundo por tu iniciativa, porque estás haciendo una labor muy importante de divulgación y compartir conocimiento. Realmente la divulgación es eso, compartir con amor lo que se tiene adentro para que no solamente pues te sirva a ti en tu experiencia, sino que también sirva a muchos otros. Creo que es un acto de amor muy bonito y creo que en estos tiempos el amor también es revolucionario cuando decidimos compartir sin esperar nada a cambio, sino con el simple hecho de dar para que muchos otros gocen de los beneficios de los hongos. Entonces, gracias, gracias mil y bueno, no sé si hay algo más que nos quieras compartir, comentar. Agradecer simplemente, muchísimas gracias a vos, Melissa, por esta entrevista, por este espacio, por tu dedicación, por todo lo que estás haciendo. Gracias a la gente de los divulgadores Chile. Sí que somos una familia. Gracias a mi hija, que también está colaborando muchísimo. Y gracias a todos mi querida gente Fungi con la que me vengo vinculando a lo largo de estos años.